Volvemos a Tele 13C, nos preocupamos en este segmento, como les decía, de los libros. Esfuerzos, desilusiones, coincidencias, secretos, éxitos, fracasos. Todo ello es lo que encontramos en el entorno de una gran película. Y lógico, alguien tenía que plasmar estas sensaciones en un libro. La obra la seleccionó Héctor Vélez Mesa para su comentario de hoy. Su título, vamos a ver de inmediato, es ¿De cuándo Indiana Jones derrotó al Teniente Columbo?, del crítico español de cine Jaume García. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué nos dice este título? ¿Por qué se llama de esta manera? Es un título bien curioso, el libro es muy bonito, es un libro muy entretenido, pero mira, es la primera de todas las historias, la que cuenta y donde explica por qué se llama así este libro. Habla sobre la película Blade Runner, que es una película que hoy día es de culto, y que incluso las últimas versiones que uno puede conseguir en DVD tienen el corte del director, que se llama. Bueno, lo más complicado de esta película no fue hacerla, sino que escoger al protagonista, y por eso es el título de este libro. ¿Por qué? Porque cuando se escribe, se hace el guión, todos los guionistas estuvieron siempre pensando en que el protagonista tenía que ser Robert Mitchum, cosa que nunca le llamó la atención a Ridley Scott, y él siempre pensó junto con los productores que tenía que ser Dustin Hoffman el que iba a ser el protagonista, y de ahí en adelante empezaron como los dos, como el primero no estaba disponible y el segundo dijo que no, la lista de actores que antes de Harrison Ford fueron llamados fue de 15. Entre ellos, Tommy Lee Jones, Jim Hackman, Sean Connery, Jack Nicholson, Paul Newman, Clint Eastwood, Schwarzenegger, Al Pacino. Es decir, no hubo actor importante al que no fuera convocado para hacer el papel principal en esta película. Y finalmente el número 16 fue Harrison Ford, que fue quien definitivamente la hizo y que esta es la película que además consolida la carrera, definitivamente se estima que es un gran actor. El autor del libro ha visto 16 veces esta película en el cine y 66 veces en DVD. Blade Runner. ¿Cuáles son las imágenes que estamos viendo ahora? ¿Cuál es el propósito de este libro? Entonces, mira, aparte que le haya gustado Jaume García recopila 500 episodios sobre diferentes momentos de la historia del cine. Algunos de ellos muy poco conocidos. Por ejemplo, aquí hay para todos los gustos. Premoniciones. Una que es impresionante, que es cuando Alec Guinness cuando se encuentra con James Dean y James Dean le muestra su automóvil, con el que se mató, y Alec Guinness que por favor venda, se deshaga inmediatamente de ese auto. Se lo dice días antes de que él se matara en ese vehículo. Sucesos inexplicables relacionados con el cine, casualidades, coincidencias, curiosidad, datos estadísticos, por ejemplo, Napoleón y Sherlock Holmes, uno que es un personaje real y el otro que es un personaje de ficción, son los que más veces han sido llevados a la pantalla. Cosas por el estilo, es lo que van para allá. ¿Y qué historia te llamó particularmente la atención de todo esto que nos estás contando? Esta que estamos viendo aquí, French Connection, ¿cómo se llama? Contacto en Francia. Mira, William Friedkin solicitó a su director de casting que lo ubicara, que él quería para esta película que el villano fuera el protagonista de la película Belle de Jour. Y él le contesta, su director de casting, que no hay ningún problema en conseguir a Fernando Rey, que es el villano de la película. Friedkin lo va a buscar al aeropuerto y no lo encuentra. Entonces va al mesón, al counter, y pide que por favor se lo llame. Y aparece Fernando Rey, y él lo desconoce cuando se le acerca. Le dice, y Fernando Rey le dice, soy Fernando Rey. Y lo que más impresiona de todo esto es que como yo sé muy poco inglés, para mí es un honor que usted me haya escogido para hacer este papel. Y en ese minuto se da cuenta que han confundido al actor. Si tú te das cuenta, el protagonista de Belle de Jour no es Fernando Rey, sino que es Michel Piccoli. Y él lo que quería era Michel Piccoli. Pero estaba tan entusiasmado Fernando Rey que le dio no sé qué, decirle que no. Y lo contrató e hizo el papel. Que por lo demás, los que han visto Contacto en Francia, es un gran papel de Fernando Rey, el actor español, que es uno de los grandes actores españoles que triunfaron en Hollywood. Pero esa fue la forma como él llegó a esta película, que además hoy día también es otra película, es un clásico. Hay que verla de nuevo en realidad. Esta película, son las dos, hay que verla de nuevo, hay que ver, porque acuérdate que tiene una segunda parte, que es lo que ocurre en Francia. Estas dos hay. ¿Y qué otra historia te llamó la atención? Espartaco. Ahí hay otra historia también increíble, porque en 1991 se decidió restaurar la película Espartaco. Y en ese momento optaron por agregarle 22 minutos que se le habían sacado. Que eso es una escena en la que aparecen Laurence Olivier y Tony Curtis, que se podía prestar algunos comentarios de tipo sexual. Por eso la eliminan en esa época. Bueno,
Las imágenes, cuando encuentran estos 22 minutos, estaban perfectas, las imágenes. Pero el problema es que, ahí estamos viendo a Laurence Olivier, es que el audio estaba malo. Por lo tanto, hubo que hacerlo de nuevo. Tony Curtis aceptó, que murió hace muy poco, sí, aceptó de inmediato doblarse él mismo. Pero Laurence Olivier había muerto hacía 2 años. Ese era el problema, ¿quién iba a doblar? Así que acuden a la viuda de Laurence Olivier y le preguntan qué solución, digamos, ofrece ella, qué se le ocurre. Y dice, hay un actor inglés que es capaz de imitar a Laurence Olivier y la voz de él es tan igual a la de su marido, dice, que grabadas las dos voces sería casi imposible decir cuál es la de Laurence Olivier y cuál es la de este otro actor. Inmediatamente le dicen, pero ¿cuál es? Anthony Hopkins. Por lo tanto, en la versión que hoy día nosotros vemos de Espartaco, la versión restaurada con esos 22 minutos, esa secuencia, la voz no es de Laurence Olivier, sino que es de Anthony Hopkins, que posteriormente él contó que cuando hizo Hannibal Lecter, le preguntaron, porque tiene una gran capacidad para imitar voces, le preguntaron en quién se había basado, ahí lo estamos viendo a Hannibal Lecter, en quién se había basado para hacer la voz, y dijo que era una mezcla entre Truman Capote y Katharine Hepburn. Extraordinario. Bueno, en el libro también aparece mencionado la Guerra de las Galaxias, ¿cierto? Claro. Particularmente, ¿en quién se inspira el maestro Yoda? Esa es la parte más increíble del maestro Yoda, porque también tiene que ver cómo el director de una película tiene que resolver problemas que hay ahí. Mira, cuando se escribió El Imperio Contraataca, el director se encontró que había muchas escenas de aprendizaje de Skywalker, de Luke, claro, Skywalker, con su maestro. Pero resulta que el maestro había muerto en la película anterior. Y el problema es que tenían que ver cómo se prepara él. Y ahí se acuerdan del famoso personaje que habían pensado que debían incluir, lo que era el maestro Yoda. Y le piden primero le piden a un experto en monos, es que haga el maestro Yoda, que no lo hizo. Al final lo hizo un inglés que se llama Stuart Freeborn, que es él que está ahí. Si tú te fijas bien, la cara de él es la cara del maestro. Ahí están los dos juntos. Si tú los miras, es la cara. Pero hay algunos rasgos que no son de ellos. El otro rasgo es de Albert Einstein. Es decir, el maestro Yoda está inspirado en su propio creador. Y lo más divertido que cuenta el libro es que cuando el director de la película, Kirshner, pedía que le trajeran a todo el equipo para hablar con ellos, siempre que estaba conversando se dirigía hacia el maestro Yoda y lo incluía en la conversación, porque dicen que era el mono tan perfecto que cuando se lo instalaban ahí, él llegó a pensar en algunos momentos que casi era vivo y siempre se dirigía a él. Entonces ahí alguien le soplaba al oído, acuérdese que el maestro Yoda es un mono. Héctor, ¿qué hace para ti recomendable este libro para terminar? Primero, que la mayoría de las son muy desconocidas, muy poco conocidas, que son muy atractivas. Segundo, que satisface la curiosidad de la persona que le gusta el cine. Y tercero, sorprende, porque algunas de estas historias, como yo la que les conté, son simplemente increíbles. Súper interesante.